y ese, ¿qué pasó? Y es La reunión se está grabando. perfecto. Lo más interesante es esta cuestión del lenguaje, de las palabras. Dijimos, ¿se acuerdan que dijimos, por qué usamos palabras de otros? Usamos palabras de los médicos, como refiere, que no nos representan, que no representan lo que está ocurriendo. Y eso, el tema del lenguaje y el tema de las palabras, es un tema que vamos a trabajar hoy, porque tiene que ver con la escucha y con el cuidado. Y aparecieron un montón de palabras en estos trabajos muy interesantes, les voy a leer apenas algunas. Por ejemplo, interrogar a un paciente, adherencia al tratamiento, recolectar datos, ingesta, conductas disruptivas, reestructuración cognitiva, empatía y despersonalización. Algunas que yo tomé, ¿no? Que si nos ponemos a preguntar realmente qué queremos decir de la experiencia, creo que no nos representa. Solamente eso, fue un aprendizaje buenísimo ese. Así que bueno, ahora los dejo con Fernando. Él va a tomar esta clase hasta el final. Si hay alguna pregunta tecnológica, al final a Patricia. Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué dicen? Patri, ¿cuál es el tiempo en total? Tenemos hasta 14:30, perdón, desde 14:30 a 16:30, pero dejamos Bien, un poquitito más si necesitamos. bien, bien. Bueno, la idea un poco, como le decía Maluca, yo estoy con dos compañeras acá, las muestro ahí, Eliana y Janina. Son dos compañeras que están en el último año de la carrera de enfermería y bueno, hoy están haciendo un pasaje por el servicio de salud mental. Yo acá estoy en el hospital, estamos en un lugar en el hospital, es un lugar que está, un lugar de salud mental que está en la guardia del hospital, en un hospital general, eh, que nos ha costado mucho tener este lugar. Es un sucuchito que tenemos acá, chiquitito, ¿sí? Pero bueno, es nuestro. Eh, y, y bueno, les decía, un hospital general en el norte de Santa Fe, es un hospital regional. Tiene un área programática de aproximadamente 500.000 habitantes, son dos departamentos y medio, ¿sí? Tomamos todo lo que es el norte. Digo, para que ustedes se ubiquen, estamos más cerca del Chaco que de Santa Fe capital. Estamos a 200 kilómetros más o menos de Reconquista, de Resistencia, perdón, y estamos a 300 kilómetros de Santa Fe capital, ¿sí? Estamos en el norte-norte. Bueno, dicho esto, Sí, o ahora, sí, yo re envejecería al lado. Hay que silenciarse. ¿Podés, Patri, silenciar? ahí. La idea es ir de lo más general a lo más particular, siempre tomando un poco de la experiencia, ¿no?, que uno va teniendo o que, a lo largo del tiempo. Y yo soy enfermero, no soy licenciado, soy enfermero, especializado en salud mental, hice la residencia interdisciplinaria en salud mental y me formé dentro de un loquero, ¿no? Mi residencia fue dentro de un loquero en los 90, fines de los 80, principios de los 90. eh, eh, el sábado cumplí 61 años, tengo 40 años de enfermero y 30 años de enfermería en salud mental, ¿sí? El loquero, yo a través de la vivencia del loquero empecé a ver la locura, a entender la locura de otra manera, ¿no?
El hospital psiquiátrico donde yo hice la residencia tenía en ese momento 1.500 pacientes, ¿no? Era no sé, una ciudad de locos. Imagínense, 1.500 más 600 que trabajábamos ahí, teníamos casi más personas o más habitantes que el pueblo que quedaba al lado, ¿sí? Y uno empieza a entender, decía, ¿por qué está esta persona acá adentro? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Y la locura tiene un gran prejuicio del cual hay como tabúes o mitos en nuestra cultura de los cuales no se habla, o se habla muy poco, ¿no? O se miente cuando se habla, o se disfraza la palabra. Uno de ellos es la locura, otro es la muerte, otro es el sexo o la sexualidad, ¿no? Entre otras, son muchas más. Pero digo, esas son palabras muy grandes, ¿sí? Y que muchas veces, al ser nombradas de determinadas maneras, se las estigmatiza, ¿no? Y uno viendo semejantes instituciones con cierta cantidad, con esa inmensa cantidad de personas, y bueno, ¿qué pasa con estas personas? Y de pronto, yo cuando era residente, veía cuando yo era residente, vivía dentro del loquero, ¿no? A nosotros nos daban la casa y la comida. Entonces estábamos ahí adentro, ¿sí? Y veíamos, trabajábamos en un horario como trabajaban todas las personas, ¿sí? Todos los trabajadores del hospital. Y después, bueno, hacíamos nuestra vida de personas, ¿sí? No de trabajadores, ¿sí? Y salíamos a recorrer el loquero. La diferencia es que estábamos adentro del loquero, ¿sí? Y a nosotros nos llamó poderosamente la atención cómo personas que en ese mismo momento que nosotros la atendíamos y nos disfrazábamos de profesionales a la mañana, ¿sí? No hablaban absolutamente nada, se comportaban como pacientes, cumplían el rol de pacientes y nosotros el rol de profesionales, ¿sí? Poco podíamos sacar de ahí, ¿sí? Ahora, cuando las veíamos nosotros de civil y ellos también tomando otro rol, ¿sí? Estando dentro del loquero, en una juntada de mates, ese mismo que era un zombie a la mañana, estaba ahí riéndose con otro a carcajadas, hablando de cosas, tomando unos mates, ¿no? Y decimos, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Cómo puede ser? Si esta persona yo la vi esta mañana y no estaba así, ¿no? La medicación no puede haber hecho tanto efecto. Hace 30 años que está acá adentro. Bueno, a entender la locura, a entender el sentido que tiene esta institución total que es el manicomio y que fue marcando de alguna manera también lo que Foucault llama el gran encierro, ¿no? Acá empieza el gran encierro en nuestro país, principio de 1900, cuando se empiezan a crear las grandes instituciones psiquiátricas, ¿sí? Y se empiezan a armar estos pequeños pueblos de locos que yo les decía, que eran las colonias psiquiátricas, ¿sí? En provincia de Buenos Aires, bueno, en Córdoba, hay en Entre Ríos un poco más tarde, acá también en Santa Fe hay, pero más tarde. Y se empiezan a formar así pequeños pueblos de locos que se llamaban se llaman de puertas abiertas. Y decía, bueno, pero si son instituciones de puertas abiertas, open door, se llamaban, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo si son instituciones de puertas abiertas? ¿Por qué están encerrados ahí? Si son de puertas abiertas, ¿no? Bueno, hay algo que tiene que ver con esto de por qué se hicieron esas instituciones y quién estaba en esas instituciones y qué rol cumplían esas instituciones en ese momento y que fueron marcando esas instituciones en los sistemas de salud todavía hoy en día. ¿Sí? Instituciones que decían, bueno, no te hagas problema, yo me hago cargo de esto y vos te
te vas, ¿no? Y hace tu trabajo que... El sistema de salud funcionó así durante muchísimo tiempo y como decía Basaglia, Franco Basaglia, cuando un italiano que creó una corriente interesante de la antipsiquiatría en Europa, decía, tenemos que exterminar el manicomio, no tiene que quedar uno solo. ¿Por qué? Le decían los otros. Y porque si queda uno solo, siempre va a estar la posibilidad de que internemos a alguien en el manicomio, ¿no? Entonces, y uno podría decir, bueno, en nuestro país todavía hay manicomios, sí, entonces todavía hay la posibilidad de internar personas en los manicomios. Y todavía sigue lo que nosotros llamamos la lógica manicomial. La lógica manicomial es una determinada manera de hacer una práctica, ¿sí?, que coloniza la subjetividad de las personas y coloniza la vida cotidiana de las personas, ¿sí? El loquero tenía esa función, ¿sí? El loquero era decididamente un lugar en donde la vida cotidiana de las personas se exterminaba, ¿sí? Ahí uno tenía que cumplir el rol que le decía el loquero que tenía que cumplir, ¿sí? Ese rol estaba asignado por las comidas, ¿no? Era el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, que por lo general tenía que ver con la medicación, muchas de ellas, ¿no? Sobre todo después del descubrimiento del psicofármaco, después de 1950 más o menos, ¿no? Y eh, que va, digamos, como signando una práctica que termina en el manicomio, ¿sí? Por eso hablamos de una lógica manicomial, es una manera de ver una práctica, ¿sí?, o de hacer una práctica, ¿sí?, que termina en el manicomio, pero empieza en la familia, en la esquina, en la escuela, en la guardia de un hospital, en un centro de salud, en un hospital general, ¿sí? Una lógica que genera una práctica en donde el otro es un objeto de esa práctica. No es un sujeto de derecho, ¿sí? El otro básicamente es un pedazo de carne, ¿sí? Es un diagnóstico o, peor todavía, es un peligroso, ¿no? Esta sociedad actual, digamos, cada sociedad va formando sus peligrosos, ¿no? En su momento fueron los esquizofrénicos, ¿sí? Allá por los años 50, 60. Hoy esa figura ha cambiado porque han cambiado también las sociedades, ¿sí? Pero el otro sigue siendo el peligroso, ¿sí? El capitalismo ha instalado decididamente en nuestra cultura una cuestión de individualismo que ha hecho que nosotros creamos que el otro es el enemigo, el vecino es el enemigo, ¿sí? El ciudadano que pasa al frente es el enemigo, ¿sí? Por eso, por ahí es tan complicado muchas veces lo colectivo. Por eso lo colectivo empieza a jugar ahí algo tan importante en la vida de las personas y de las comunidades, ¿sí?, que el sistema teme y el sistema denigra, ¿sí? Lo colectivo también es peligroso, ¿sí? Lo mismo que el loco. Cuando lo indomable o cuando algo se hace indomable e indescifrable, se vuelve peligroso. Bueno, eso tiene que ver con la locura. Eso tiene que ver con lo colectivo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué lugar ocupaba enfermería en estos lugares? ¿No? ¿Qué lugar tenía el cuidado, si lo había, dentro de estas instituciones? Históricamente, fíjense, ¿no? Sí, también, más o menos, principio del siglo XVIII,
Pinel crea, Pinel es, podemos decir, el padre de la psiquiatría, el primer psiquiatra, y crea lo que se llama el tratamiento moral, ¿no? Y fíjense cómo es la cosa y qué lugar vamos a empezar a ocupar nosotros en las instituciones, sobre todo primero en el loquero, y después lo podemos ver, lo vamos a ir viendo, el lugar que también ocupamos en estas instituciones de salud actual, ¿sí? Cuando Pinel le quita la cadena a los locos y de alguna manera funda lo que es el tratamiento moral, ¿sí? Eso es una cosa que Poussin, un enfermero, venía haciendo hacía alrededor de 8 años. Poussin, un desconocido para la enfermería, un desconocido para la salud mental y un desconocido para el tratamiento de la locura, para el tratamiento más de cuidado de la locura, fue el primero que entendió que los locos no podían vivir encadenados, ¿sí? Fue el primero que le quitó las cadenas a los locos, ¿sí? Fue ese es llamado el primer enfermero en salud mental, psiquiátrico también se le llama, ¿sí? En Francia, en una de los grandes loqueros de Francia, que era el Salpêtrière, ¿sí? Ahí empieza a gestarse la figura de enfermería, como secundada, como segunda, como subordinada a lo médico, ¿sí? Fíjense, aparece el padre de la psiquiatría y desaparece la figura de Poussin. Una persona que venía haciendo exactamente lo mismo y de hecho lo siguió haciendo, ¿sí? Porque es quien ponía el cuerpo, ¿sí? Pero aparece ahí la figura del médico como el que toma la experiencia y subordina un saber por el saber de la psiquiatría en ese momento, que todavía no se llamaba psiquiatría, fíjense, se llamaba alienismo, ¿no? Bueno, esa primera acción, esa primera quiebre en el tratamiento de la locura, en este caso el tratamiento moral se le llama, ¿sí? Quien empieza a hacer eso es enfermería. Poco de eso se conoce, casi nada diría yo, ¿sí? De esa figura trascendental que después va a seguir siendo negada sistemáticamente, sobre todo en instituciones más nuevas como esta que le contaba, como las instituciones de puertas abiertas o Open Door, en donde la figura y el rol de enfermería era un rol más custodial, un rol más de celador, un rol más de restringir a la locura, ¿sí? Más que producir esto que estaba produciendo Poussin, ¿no? Esto que verdaderamente propuso Poussin, nada de eso, o muy poco de eso, ¿sí? Entender que la persona necesitaba un cuidado y no la segregación y el encadenamiento, poco de eso queda en nuestra práctica hoy, y sobre todo en estas instituciones en donde pasamos a ser carceleros de la locura, ¿no? Celadores de la locura, ¿no? Ese rol verdaderamente va a costar mucho a enfermería salirnos de ese rol, ¿sí? Porque ese rol no solamente después se termina adaptando en las instituciones psiquiátricas, sino que aparece básicamente en muchas de las acciones de enfermería de hoy en día, ¿no? Si uno se pone a ver, si uno ya no es tan cruelmente como pasaba en el manicomio, sino que aparecen sutilmente a través de estigmatizaciones,
¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo lo escucho todos los días acá, en mi hospital. No, esta persona no es para acá. No, ¿por qué me trae a este? Mira el problema que me arma. No, ahí está el psiquiátrico, ¿no? Ahí está el loco, ¿sí? Aparecen estigmatizaciones a través de sobrenombres, ¿no? Totalmente prejuiciosos que terminan de alguna manera también signando una práctica que tiene que ver más con el manicomio que con un hospital general, ¿sí? Y a eso nosotros lo llamamos lógica manicomial. Sutilezas que tiene el sistema para hacer más de lo mismo o para seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? El otro no existe. El otro es un objeto de mi práctica, ¿sí? Entonces, el modelo médico hegemónico, que tiene que ver con esa hegemonía que existía en el manicomio entre la psiquiatría y el poder judicial, ¿sí? Aparece en el Hospital General la hegemonía médica, que es prima hermana del manicomio, ¿no? Y se complementan, ¿no? Se complementan. Entonces, por eso funcionaba el manicomio y sigue funcionando. Y por eso es tan difícil sacar el manicomio, ¿no? La otra vez yo tenía una discusión con una compañera que es odontóloga acá y era una de las coordinadoras de acá del norte, ¿no? Y ella no entendía por qué no había hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, y yo le decía, imagínate, ¿sí? Y decía, y yo no sé por qué tenés esta cosa así en contra de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Decía ella. Digo, imagínate vos, primero, no había, nunca hubo un odontocomio, nunca lo hubo, ¿sí? Y si lo hubiera, ¿no? Imagínate vos un hospital que solamente sea odontológico. Y a vos te van a sacar una muela o te van a hacer, qué sé yo, un implante o te van a hacer una, no sé, una corona y te dejan 20, 30, 40, 50 años internado, ¿no? Bueno, eso era el sentido del manicomio, ¿sí? Entonces, bueno, cuando está el manicomio, repito esto, es la posibilidad de que exista una internación en él. Un sanitarista cordobés, Eduardo Gagliano, decía, el manicomio siempre está al acecho, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pero ¿cómo si estamos trabajando bien, acá no hay problema, pero siempre aparece una práctica manicomial, ¿no? O que tiene que ver con la medicalización, o que tiene que ver con el exceso de una contención mecánica, o que tiene que ver con esto, la negación de que existe otra persona ahí, con su historia, con su sufrimiento, con su cultura, ¿sí? Se deja de lado eso y aparece este gran prejuicio que existe, que es la peligrosidad. La peligrosidad atraviesa a la locura de cabo a rabo, ¿sí? Y la deja expuesta, de alguna manera, a todas estas estigmatizaciones que aparecen cuando aparecen estos modelos, o el manicomial o el modelo médico hegemónico. Y nosotros, en el modelo manicomial éramos custodios, en el modelo médico hegemónico somos subalternos, ¿sí? A eso. ¿Por qué? Y porque el modelo es ahistórico, es biologicista, no tiene en cuenta la palabra, digo, cualquier otro saber es inferior al saber médico, ¿sí? No reconoce la palabra del usuario, del paciente, la persona es un ignorante y se enferma por culpa precisamente de la persona. El contexto no existe, ¿sí? Y acá lo más importante es que se toma a la enfermedad como una desviación, como una diferencia, ¿sí? A la cual hay que corregir, básicamente. El modelo funciona así. Por eso digo que es primo hermano del manicomio, porque tiene una lógica muy parecida, y la lógica de la hegemonía, ¿sí?
en donde, insisto, el otro no existe. Dicho esto, que tiene que ver un poco con la historia, pero hay que recordar la historia porque para no repetirla y para no sostenerla, sobre todo la historia, esta historia, la historia, que es la historia oficial, podríamos decir, ¿no? La que cuentan los que ganan, ¿no? Porque también hay otras historias, también hay historia de transformaciones de estas instituciones, que desgraciadamente duran muy poco porque aparece de nuevo fuertemente eh, el modelo a través de un sistema, insisto, capitalista, que necesita de estas instituciones, porque necesita erradicar. Fíjense, nosotros ahora estamos viendo muchas personas en situación de calle, en una ciudad de 100.000 habitantes, que antes eso era, nosotros no lo veíamos, ¿sí? Entonces, ¿qué propone el sistema para eso? Bueno, encerrar a las personas, ¿sí? O dejarla en situación de calle, ¿no? Como decía Foucault, dejarla morir, ¿no? Entonces, bueno, hay otra historia. En esa otra historia, que de alguna manera también viene a ponerle palos en la rueda al manicomio, al modelo médico hegemónico. Hay otras experiencias muy lindas y muy reconocidas, no es por ser linda, linda es una palabra muy frágil, digamos, pero digo, son experiencias muy que tienen una raigambre política, ética y clínica muy fuerte, ¿sí? Y que van produciendo, sobre todo, otras maneras de estar con el padecimiento y con el sufrimiento, ¿sí? La ley de salud mental es una construcción. El otro día leía en Infobae, ¿vieron la candidata por Cava, ¿no? Los Penato, o Las Penato, bueno, está en contra de la ley de salud mental, porque dice que la ley de salud mental no se discutió, ¿no? Dice, no se discutió con colegios de profesionales, no se discutió en las universidades. Mentira. ¿Saben cuánto estuvo discutiéndose la ley de salud mental en el país y hacia el interior de las provincias? 2 años, casi 3 años, hasta que salió la ley, ¿sí? Entonces, todavía siguen apareciendo estas figuras que reivindican el manicomio, ¿no? Esto de el manicomio está al acecho, ¿no? Que decían, bueno, siempre está la posibilidad ahí de aparecer de la manera menos impensada, ¿no? Y la política muchas veces ayuda a eso. La ley viene a poner ahí en el tapete, primero, la visibilización del sufrimiento de las personas que tienen algún padecimiento mental, ¿sí? Los derechos de esas personas, el derecho, en principio, a un tratamiento digno, ¿sí? Y si es posible, lo más cerca de su comunidad, de su casa, de su domicilio, de los suyos, ¿sí? Y la ley viene también a plasmar toda una serie de luchas de organizaciones sociales, de universidades, de trabajadores, ¿no? Que de alguna manera vienen a crear ahí un paraguas legal que ampara de alguna manera determinadas prácticas y la ley, aunque digan es una ley que niega la internación, por ejemplo, dicen, ¿no? Y nada más lejos que eso, la ley, es más, en su artículo 14 plantea las internaciones, ¿sí? Entonces viene a crear ahí una discusión, ¿sí? O hacer ahí una huella, ¿no? De discusión. Es de 2010, es hace 15 años que está, contra 200 años de manicomio, ¿sí? Y bueno, estamos en esa implementación
estamos en eso de poder ver a la locura desde otra perspectiva que no sea la del prejuicio. Ese gran prejuicio de la peligrosidad. ¿Sí? La ley viene a poner ahí. ¿Sí? Ahora, ¿la ley qué plantea? ¿No? Hay una cosa que yo me he detenido a leerla. La ley es un paraguas también para fundamentar nuestro trabajo, ¿sí? Y hasta nuestras propuestas. La ley habla poco del cuidado, pero siempre tiene una lógica del cuidado, ¿sí? Aparece ahí, ¿no? El cuidado casi subrepticiamente como presente en determinadas cosas. Por ejemplo, en la definición de salud que plantea la ley, en su artículo 3, bueno, es interesante también poder tenerlo eso, ¿no? Y uno podría pensar, ¿por qué si tenemos una ley todavía seguimos bregando por prácticas duras, frías, distantes, de negación del otro, en donde el sufrimiento termina siendo simplemente una clasificación de signos y síntomas y no aparece ahí algo que tenga que ver con la escucha, la hospitalidad, la ternura, ¿sí? En donde ahí se deja de lado todo aquello que de alguna manera viene a plasmar otras maneras de estar en las instituciones, ¿no? Y en esas otras maneras de estar en las instituciones, hoy en día las instituciones de salud y nuestro lugar dentro de las instituciones de salud, si lo pensamos desde el cuidado, es totalmente revolucionario. Porque hoy en día en las instituciones, crear un cuidado, sostener un cuidado, termina siendo algo totalmente innovador. Y uno podría decir, pero sí, es nuestro trabajo. Sí, es nuestro trabajo. Pero cuesta porque el sistema está armado para que repitamos técnicas, procedimientos y protocolos. Las instituciones están llenas, primero de prohibidos, carteles de prohibido por todos lados, ¿no? Y después están llenas de técnicas, procedimientos y protocolos. Poco se sabe de las experiencias de los trabajadores en las instituciones. Y precisamente la experiencia de los trabajadores es ese momento de producción de cuidado. Es ese momento en donde uno crea algo que no existe, que no está. Abre ahí una posibilidad de innovación a la creatividad propia, ¿sí? Y produce un cuidado. Algo que no está. Y el cuidado tiene como dos connotaciones tremendamente positivas, ¿no? Uno es para la persona que uno cuida, ¿sí? Porque es reconocida en su sufrimiento, ¿sí? Pero también para el trabajador es algo interesante. Porque él trabaja, digo, seguramente a ustedes le ha pasado, ¿no? Como enfermeras y enfermeros de diferentes lugares, aún en un centro de salud, como decía ahí una compañera en la presentación, ¿sí? Cuando uno produce un cuidado se va diferente a su casa, porque arma ahí sentido a nuestro trabajo, crea ahí algo que no está, ¿sí? Y esa posibilidad, esa man, un minuto, un minuto. Sí. Si necesitas, yo un minuto te sigo. Si necesitas, sigo un minuto yo, ¿eh? Si necesitas. Perdón, estábamos en la guardia. No, si necesitas un minuto, sigo yo, como vos No, quieras. está bien, está bien, Ah, está bien. No, decía esto, ¿no? Precisamente es el momento en donde nuestra profesión empieza a tener sentido, ¿sí?
sin ese momento ético, diría yo, ¿sí? Nuestra profesión pasa a ser una tecnicatura, y podemos ser excelentes técnicos, y está bien, yo no discuto eso, ¿sí? Tampoco estoy en contra de las técnicas, porque las tenemos que saber, obviamente, ¿sí? El tema es cuando nos quedamos solamente con las técnicas. Las posibilidades de cuidado se achican, y mucho. Cuando nosotros pensamos una situación de salud, como trabajadores de la salud y como enfermeros, ¿sí? Pensamos un padecimiento situado en una persona, situado en una familia, situado en una cuadra, en una comunidad, en una cultura. Ahora, si yo me quedo con el padecimiento, me quedo acá. Pero si yo tengo en cuenta a la persona y su historia, tengo en cuenta los antecedentes familiares, tengo en cuenta dónde vive esa persona y tengo en cuenta en qué cultura se maneja esa persona, las posibilidades de cuidado se van ampliando. Y ahí está lo rico de nuestro trabajo, ¿sí? Y ahí verdaderamente está la efectividad de nuestro trabajo. La efectividad no pasa por la calidad, porque la calidad puede ser fácilmente clasificable y cuantificable, ¿sí? La calidad no tiene que ver con eso, ¿sí? El sistema nos ha hecho ver que la calidad, ¿no? Tiene que ver, bueno, hacemos 5 puntos y ya tenemos alta calidad. Mentira. El cuidado no entra dentro de las normas, ¿cómo se llama? ISO 9000. No entra ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno crea un cuidado cada vez. Y ahí está lo rico de nuestro trabajo. Ahí está la posibilidad permanente de enriquecer nuestra práctica. ¿Por qué? Porque cada cuidado y cada situación necesita prioritariamente de ser renovado cada vez, ¿sí? Yo esta mañana lo vi al Joaquín, que ahora está en la guardia, ¿sí? Que estaba en una crisis, ¿sí? Y pude ver y pude intervenir desde un cuidado, ¿sí? Ahora cuando lo vea, cuando termine acá y lo tenga que ver antes de irme, y voy a tener que implementar otro cuidado, porque ya no está más en crisis, ¿no? Entonces digo, esta tremenda variación y tremendo abanico de posibilidades que tenemos como trabajadores y trabajadoras del cuidado, o nos deberían hacer, ¿sí? Con otra perspectiva, con una perspectiva mucho más amplia, en cuanto a poder salirnos de la subalternidad en la cual nos somete este sistema, ¿sí? Porque así como decía recién, ¿no? Esta posibilidad de crear, ¿no? Hay un filósofo francés que se llama Jacques Rancière y tiene un libro muy lindo que se llama El maestro ignorante, ¿no? Y él habla de la igualdad de las inteligencias, ¿sí? Y eso, inteligencia, podríamos decir igualdad en la creatividad, porque vieron, ¿no? Esto, que parece ser que la creatividad solamente la tienen los artistas, ¿no? O sea, qué tipo creativo, ¿no? O un tipo que estudia, qué sé yo, física. No, todos somos creativos, todos somos inteligentes, todos somos hospitalarios, todos somos crueles, todos somos hostiles, todos somos violentos en algún momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿sí? Y todo eso, y mucho más, tiene que ver con esto, con la humanidad. Y digo, y la humanidad, en nuestro lugar, en esto de poner el cuerpo, y en nuestro lugar de estar en las instituciones, a mí no me gusta hablar de rol, porque me parece que achica, nos pone un techo la palabra rol, y cuadricula de alguna manera nuestras posibilidades, de crear, ¿no? Bueno, yo ya cumplí mi rol, no, hasta acá llegué, ¿sí? Y nuestra profesión no debería funcionar así, aunque muchas veces funciona así, ¿sí? En esto de
todos somos inteligentes, todos somos creativos, ¿sí? No hay, todos somos hospitalarios, no hay posibilidad de, ¿por qué no producir un cuidado? ¿Sí? Hay una cosa que nosotros rescatamos mucho y que para mí es importante también poder transmitirle a ustedes, ¿sí? Nosotros tomamos mucho el tema del detalle, ¿no? El detalle es una manera de poder tomar indicios que nos dice o que nos transmite una situación de salud. El detalle puede parecer de cualquier manera, ¿sí? O puede aparecer en la persona, puede aparecer en un familiar, o puede aparecer en la relación, en ese estar que tiene una situación. En ese estar, digo, la relación familiar, la relación de pareja, ¿sí? Estábamos nosotros acá en La Guardia, en este mismo lugar, hace algún tiempo, con un compañero, y había entrado una mujer de 61 años, recién jubilada, docente, que había tenido un intento de suicidio, se había querido ahorcar. Y había tenido un intento de suicidio bastante grave, de hecho tenía todo el estigma marcado, su cuello, ¿no? Y le habían tenido, tuvieron que poner un cuello ortopédico. Sí, pensaba que Maluca me había hecho una seña. Digo, tenía un cuello ortopédico, bueno, tuvieron que hacer una placa, ¿no? Bueno, la cosa es que esa persona, bueno, vamos nosotros como equipo de salud, con mi compañero, yo enfermero y el acompañante terapéutico, vamos a hacerle una entrevista para ver ver cómo estaba, preguntarle, bueno, empezamos a hablar y no había forma, no podíamos entablar una conversación con ella. No había forma, ¿no? Y estuvimos ahí 15, 20 minutos, eran monosílabos, se daba vuelta la cara, no había forma, ¿no? Hasta que mi compañero le hace una pregunta que se ve que, bueno, le tocó ahí algo y suelta una frase, ¿sí? Y en esa frase yo noto, yo soy cordobés, yo noto una tonada cordobesa, ¿no? Entonces le digo, Silvia, no me olvido el nombre, digo, Silvia, vos sos de Córdoba. Le cambió el semblante, ¿no? Digo, el detalle. Empezamos a hablar de Córdoba, yo también soy de Córdoba, ¿de dónde sos vos? Y qué sé yo, media hora hablando de Córdoba, hasta que se abrió y empezó a contar realmente de lo que le estaba pasando. Y por qué llegó a la guardia del hospital de esa manera, ¿sí? Se digo, el detalle, ¿no? Esas maneras de encontrar un resquicio, ¿sí? Hasta en una persona enmudecida para establecer una conversación con el otro, porque nuestro sentido de nuestra práctica tiene que ver con eso, con entablar una conversación con el otro, ¿sí? Si nosotros logramos entablar una conversación con el otro, a como dé lugar, y ya le explico por qué digo esto, ¿sí? Ahí está gran parte de nuestro trabajo empezado, ¿sí? También aquí en La Guardia llega una situación, una chica de 22 años, también por una autoagresión, no era un intento de suicidio, sino que era una autoagresión, y llega y bueno, tampoco quería hablar, ¿no? No había formas. Intentamos de dos o tres, intentamos de a uno, intentamos, ¿no? Hasta que en un momento éramos tres alrededor de ella, ¿sí? Y la conocíamos mucho porque llega mucho acá al hospital. Entonces, en un momento le toma el teléfono a una de mis compañeras y le escribe, me peleé con mi mamá, siempre lo mismo, ya no aguanto más esa casa, llamé a la policía y creo que la lesioné. Algo así escribe, ¿sí? Y entonces mi compañero le dice, bueno, pero
¿por qué no me contás? No, tuvo 2 días y la comunicación era a través de mensajes de texto, ¿sí? Hasta que pudo hablar de otra manera de lo que realmente le estaba pasando. O sea, maneras de comunicarnos, ¿sí? Y poder llegar al otro respetando las maneras del otro, ¿sí? Entonces, el detalle, insisto en esto, ¿no? Como algo que termina de alguna manera arreglando, ¿sí? Nuestras maneras de estar con el otro, ¿sí? O pensando nuestras maneras o nuestras posibles maneras de estar con el otro, ¿sí? Y una de las preguntas que nosotros hacemos, que a mí me parece importante también ver eso, ¿sí? Para no caer en esto de la excesiva clasificación, el diagnóstico rápido en salud mental, bueno, ya vamos a entrar en eso, pero el diagnóstico es, es una construcción, no es una suma de síntomas, ¿sí? En esto empezamos uy, se me fue la idea un poco lo que... Ah, no, esto. Empezamos a ver, ¿no? Cómo el diagnóstico viene a marcar, ¿sí? Un antes y un después en las maneras de conducirse por ahí de una persona hasta de una familia, ¿sí? Cuando rápidamente uno intenta llegar a un diagnóstico en salud mental y seguramente se va a chocar en la primera curva porque, como les decía, esto no es una sumatoria de signos y síntomas. Esto es una construcción a lo largo de todo un proceso que lleva su tiempo y que tiene que ver con saber lo que le pasa al otro. Nuestra primera pregunta cuando entrevistamos a alguien es esa. ¿Por qué no nos contás lo que te está pasando? Parece una pregunta tonta, pero ahí abre el panorama, ¿sí? A la vida de la persona, ¿sí? No es lo mismo preguntar, ¿por qué no me decís lo que tenés? Porque ahí aparece todo, acumulado toda la sintomatología de la persona, ¿sí? Y me duele acá, hice esto, ¿no? Esta cosa, no pude dormir, digo, aparece toda la sintomatología. Y yo no digo que no tengamos que saber de eso, sí lo tenemos que saber, pero eso lleva su tiempo. Primero tenemos que saber qué le está pasando a esa persona. En ese qué le está pasando, ¿sí? Vamos construyendo esta situación de la cual yo le hablaba, ¿sí? Bueno, eh, hay una cosa que también tiene que ver con nuestra manera de estar con el otro, con nuestra manera de poder producir un cuidado, y que tiene que ver con cómo yo miro al otro, cómo yo llego y me enfrento al otro, ¿sí? Porque a todos nos ha pasado alguna vez la mayoría fuimos pacientes, ¿no? Y de pronto hemos dicho, che, mirá qué piola este, uy, mirá este, qué cara de cu que tiene, ¿no? O mirá este, qué desagradable, ¿sí? Porque tiene que ver con cómo uno se presenta con el otro y cómo uno lo mira al otro. Cuando aparece un diagnóstico de salud mental en el medio, esa mirada muchas veces
termina cristalizada en ese diagnóstico y nuestras preguntas van enfocadas ahí y no en qué le está pasando a esa persona. ¿Sí? Entonces, hay algo ahí de cómo nosotros enfrentamos al otro en su sufrimiento, ¿sí? Que tiene que ver con esa mirada, ¿no? Ese primer acercamiento al otro, ¿sí? Hay les voy a leer un pequeño parrafito, porque no me quiero equivocar, de Beatriz Janine, una psicoanalista argentina que labura mucho con chicos y escribe una cosa muy interesante. Dice que en la novela Memoria del elefante, de Antonio Lobo Antúnez, el protagonista era un psiquiatra que se replantea su vida y dice, el psiquiatra empieza a preguntarse él, ¿no? A replantearse su vida y empieza a pensar así en voz alta. Guarecer a las personas con diagnósticos, oírlas sin escucharlas, quedarse fuera de ellas como al borde de un río del que se desconocen las corrientes, los peces y las concavidades de la roca donde nace, presenciar los torbellinos de la crecida sin mojarse los pies, recomendar un comprimido después de cada comida y una píldora por la noche y quedarse saciado con esa hazaña de scout. ¿Qué me hace pertenecer a este club siniestro? Se pregunta este médico, este psiquiatra, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros enfrentamos a las personas de esta manera? Vamos a escuchar algo sin prestar atención, ¿sí? Entramos a una habitación sin ni siquiera presentarnos, ¿sí? Es más, avasallamos a una persona, tal vez, violentando su intimidad, sin ni siquiera explicar qué le vamos a hacer, ¿sí? Pequeñas maneras de subestimar al otro y pequeña manera de ignorar al otro. El otro es esto que decía al principio, exactamente como en el manicomio, un pedazo de carne, un objeto, un diagnóstico, ¿no? Y hay algo de eso que yo creo que es fundamental empezar a preguntarnos qué lugar ocupamos en las instituciones de salud. ¿Desde dónde ocupamos el lugar que ocupamos? ¿Sí? Porque podemos tener el rol bien, completamente definido. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Reproducimos el modelo o proponemos otra cosa? Emerson Mary plantea bien claramente, ¿sí? La transformación empieza por lo micropolítico. Es ahí, en esa relación del uno a uno, en donde yo produzco un cuidado o someto a una persona a una técnica. No hay términos medios. No hago medio cuidado ni media técnica. Eso no existe. ¿Sí? Eso no existe. Entonces digo, esta posibilidad de estar con el otro de otra manera, en otro tiempo, porque acá también juega el tiempo, y el tiempo no es el tiempo lineal que nos plantean las instituciones. ¿Sí? Y capaz que me meta en algo que no sé, pero bueno, lo tengo que decir. Digo, qué diferente es, digo, acá tenemos un ratio de enfermería que tiene que ver con la cantidad de enfermeros por paciente, que es 1,8, 1,9, 1,10. En una de las, que está allá en primer piso, en una de las salas de mayor internación, que es la sala de clínica médica.
en la misma provincia, dentro del mismo ministerio, en Rosario, la misma cantidad de pacientes, la misma calidad de pacientes, ¿sí? El ratio es 1,4, 1,5. ¿Qué quiere decir eso? Y tenemos más tiempo para cuidar. Y tenemos más tiempo para pensar nuestras estrategias de cuidado, ¿sí? Y tenemos más tiempo para crear, básicamente, ¿sí? Ahora, si mis posibilidades son menos, si mi tiempo es menor y mi tiempo se rige por el tiempo lineal, y es muy probable, ¿sí?, que mi posibilidad quede solamente en la técnica, ¿sí? En ese modelo en donde, desgraciadamente, los gestores de enfermería miran para otro lado y están más para el lado de la administración que para el lado de la gestión, y no tienen en cuenta lo que verdaderamente necesita esa persona en principio y ese equipo o esos trabajadores en segundo lugar, ¿sí? Porque qué diferente sería si nosotros fuéramos más dentro de la institución. Y somos muchos, ¿no? Somos el personal más numeroso dentro de las instituciones de salud. Pero imagínense si tuviéramos esa posibilidad de tener 4 o 5 pacientes en lugar de 10. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué tiempo tendríamos ahí para hacer otras cosas? Bueno, la salud mental, pero la salud en general necesita otro tiempo. Necesita otro tiempo, que no es el tiempo lineal que nos plantean las instituciones, ¿sí? Necesita otro tiempo, ¿por qué? Porque cuando llega una situación acá, nosotros hacemos así, cuando llega una situación acá, lo primero que hacemos es pensar en afuera. No es porque queremos que se vaya, ¿sí? Ni porque las internaciones son breves acá, sino es porque ya está acá, ya está en la institución, ya está. Ahora, lo más importante es pensar cómo seguimos, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos la continuidad de cuidado. Continuidad de cuidado que de alguna manera sostiene una estrategia terapéutica eh, en, en un lugar en donde la persona está más cómoda, está cerca de sus allegados, ¿no? En su comunidad, ¿sí? Eh, son espacios, dispositivos de cuidado, ¿sí?, que podemos inventar desde nosotros, aún muchas veces con pocos recursos, ¿sí? Nosotros tenemos un dispositivo acá que se llama el dispositivo de continuidad de cuidados, y tiene dos funciones. Ese dispositivo lo manejamos 4 acompañantes terapéuticos y yo, ¿no? Y tiene dos funciones. Una función es crear un espacio en donde las personas se encuentren, ¿sí? Un espacio en donde, de cuidado, donde las personas se encuentren. Y segundo, poder hacer un seguimiento, una continuidad de cuidado a esas situaciones, más cercanamente, ¿sí? ¿Qué nos permitió eso? Nos permitió disminuir las internaciones, nos permitió que en el caso de que hubiese una crisis, la tengamos manejada, nos permitió que en el caso de que esa crisis necesite una internación, ya está armada esa estrategia, y nos permitió que las internaciones sean más breves también, ¿no? Acá Nores escribe algo que está bueno. ¿Dónde está? Acá. Nos dice, también hay que tener en cuenta el interés por la calidad de atención de pacientes con padecimiento mental que la institución proponga. La institución la hacemos nosotros, Nores, perdón. La institución
no son las paredes, no son las reglas, no son las normas. Las instituciones las hacen los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Por lo tanto, los que debemos bregar por el interés para una mejor atención de esa persona somos nosotros. Y si somos pocos, pedir para que haya más, ¿sí? Entonces digo, tiene que ver con nosotros. Entender, ¿sí?, que la institución en sí misma es eso, paredes, una tecnología, pero necesita del humano. Porque si las instituciones no tuvieran lo humano, ¿qué sería de las instituciones? Y lo humano lo ponemos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. La manera de habitar las instituciones tiene que ver con eso, ¿sí? En la impronta que tengamos nosotros hacia el otro, ¿no? Y hay algo que también nosotros empezamos a ver, ¿no? Y con esto ya cierro para así hay lugar a preguntas. ¿Puede ser, Patri? Bien. Digo, Fer, sí, Fer. No, estaba pensando que también pueden ir haciendo las preguntas en el chat para que las vayamos, vos las vas leyendo y las vas contestando, así vamos, si no, por ahí se acapara mucho el tiempo, que vayan haciendo las preguntas en el chat, ¿te parece? bien, 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 bien. Como ustedes dispongan. Eh, por ahí digo esto, ¿no? De una especialización sirve cuando complementa un trabajo. Si una especialización sirve para dividir el trabajo, no sirve, ¿sí? ¿Está bueno la especialización? ¿Está bueno especializarse? ¿Está bueno eso? Sí, claro que está bueno, ¿sí? Ahora, si esa especialización sirve para crear mi reducto de hegemonía, no sirve, ¿sí? Si esa especialización sirve para complementar el trabajo de un compañero, de una compañera, de un equipo, de una estrategia terapéutica, ahí sí. En ese sentido, fíjense cómo es, ¿no? ¿Qué necesita la gente cuando llega a una guardia de un hospital? ¿Qué viene a pedir la gente? Y que se le escuche en su sufrimiento, básicamente. Es lo primero que pide, ¿sí? Entonces, y no tiene que ser un paciente de salud mental ni una situación de salud mental, ¿no? Cualquier situación. Atendíamos una situación acá en la guardia de Nico, que casualmente hablaba esta mañana con él, y un tipo que tiene 42 años y Nico tiene una historia importante con el consumo, hace muchos años que consumen, y la última vez que cayó internado cayó con una sobredosis, bastante heavy fue y bastante complicado cayó. Bueno, junto con una compañera vimos la situación y bueno, la fuimos viendo durante la internación, tuvo 2 o 3 días internado, no me acuerdo cuánto, bueno, hasta que se fue, armamos la estrategia, ¿sí? Con él y su mamá, que es enfermera también, su mamá era enfermera, es enfermera, y, y bueno, nos juntamos ahí, junto con el psiquiatra, con mi compañera que es trabajadora social y yo, armamos la estrategia ahí con él y con la familia, bueno, a ver cómo hacíamos con esto que le proponíamos nosotros, qué proponía él, qué podía la mamá, hasta dónde, cuándo. Y en un momento nosotros, digo, pensando en esto de la especialización, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo uno queda atrapado, aún creyéndosela que sabe, ¿no? Eh, y nosotros acá tenemos articulación con algunos centros así o comunidades terapéuticas con las cuales trabajamos, por ahí más o menos, por ahí no tanto, pero bueno, es lo que tenemos y por ahí lo utilizamos. Entonces empezamos a hablar con Nico de eso, ¿no? De la posibilidad, che, mirá, Nico, podés ir ahí, está bueno este lugar. No, no, no. Y pensábamos en este otro también, si vos decías que no, en este primero. No, tampoco. Yo quiero venir con ustedes, me dice. Pero Nico, nosotros no tenemos. Yo necesito que me escuchen. Y realmente a nosotros si nos vino así, digo, bueno, es que qué importante que es cuando se crea un clima de cuidado y de confianza
y el otro no es tonto, ¿no? Esto, volvemos a esto de la mirada, ¿no? Como uno lo mira al otro, ¿sí? Y bueno, hace 2 meses y medio que Nico está viniendo todos los miércoles, ¿sí? A la 1:30, ¿sí? Y, qué sé yo, hasta se ha hecho, es futbolista también, y bueno, tenía un problema en una cosa, hizo un tratamiento traumatológico que tenía, y qué sé yo, y el tipo hace 2 meses y medio que no consume. Entonces digo, esto de creérnosla muchas veces en nuestras creaciones, creer en nuestras creaciones, ¿sí? Y sostenerlas. Obviamente que vamos trabajando con él esto, ¿sí? Decir, bueno, che, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Bueno, ahora se inscribió a una diplomatura que hay porque quiere ser operador de consumo problemático. Entonces, bueno, hay una diplomatura, justo salió acá, bueno, se inscribió en una diplomatura, ¿sí? Digo, ahí la especialización muchas veces, cuando uno la piensa solamente para tirar un paquete, no sirve. Si es un complemento, sí. ¿Se entiende? Y por último, eh, venimos siguiendo una situación, ¿sí? Tenía 14 años y ahora tiene 24, hace 10 años que lo venimos siguiendo a Nati. Y bueno, y uno pasó por muchas cosas, ¿no? De tener casi en 4 meses 12 internaciones, con así sucesivos intentos de suicidio, hasta, bueno, decirnos hace 3 años, bueno, yo quiero terminar el secundario, 4 años, yo quiero terminar el secundario, eh, yo quiero terminar el secundario, eh, yo quiero terminar el secundario, yo quiero terminar el secundario. No saben por lo que pasamos con esa directora cuando se enteró de que Nati tenía un diagnóstico de salud mental, ¿no? Bueno, no, bueno, terminó el secundario y dijo, bueno, yo quiero estudiar trabajo social. Hizo hasta segundo año de trabajo social y el año pasado se dio cuenta y dice, no, mira, no, la verdad que no me gusta, voy a hacer un curso de peluquería. Está haciendo un curso de peluquería, lo empezó el año pasado, fin del año pasado, lo está haciendo este año, y se está instalando una peluquería en su casa. 10 años trabajando con Nati, 10 años acompañando todo este proceso, por ahí más intensamente, por ahí corriendo o no, ¿sí? Pero ella sabiendo que tiene la posibilidad de acudir a ese espacio que nosotros le ofrecemos, ¿sí? 10 años de sostenimiento de una manera de estar con el otro que por momentos es, como decía, más intensamente y por momentos es simplemente eso, venir, estar, tomar unos mates, ¿sí? Contarnos cómo están. Los procesos de salud mental son procesos, por lo tanto necesitan su tiempo, ¿sí? Entonces, y el tiempo tiene que ver con esto, con la posibilidad de ir construyendo defensas, dudas, preguntas, ir construyéndose en el tiempo para establecer otra manera de estar en el mundo, que no sea, porque fíjense, Nati aparecía socialmente a través de los intentos de suicidio. Era visibilizada socialmente, ¿sí? A través era por la prensa amarilla acá, la que se tiraba en el puente camino al puerto que hay acá en Reconquista. O sea, era así, tenía ese rótulo, la que se tiraba en el puente, ¿no?
cambiar eso, porque era una manera también de aparecer socialmente. No era lo mismo que no apareciera que apareciera de esa manera. ¿Sí? Era una manera de aparecer. Bueno, romper con eso y hacerla aparecer desde el estudio, de la manera de estar un poco mejor, de tener una pareja, de estar mejor con su papá, de sobrellevar la muerte de su papá, de estar mejor con su mamá que tiene VIH. Digo, estar de otra manera también significó todo este trabajo de 10 años. Digo, y pongo el ejemplo de Nati, como podría poner tantos otros, pero este ejemplo a nosotros nos marcó como equipo también para creer en las posibilidades del otro, porque el otro siempre tiene posibilidades, no es que tiene imposibilidades. Tal vez cuando nosotros pensamos en las imposibilidades del otro, realmente estamos pensando en nuestras propias imposibilidades de estar con el otro. ¿Sí? Entonces digo, ¿cómo poder gestar ahí, aún en una cosa tan abrumadora como puede ser la locura, o una crisis, o una urgencia, la posibilidad de la escucha y el cuidado como norte para nuestra profesión? ¿Sí? Yo corto acá y vemos, hacemos un ida y vuelta. ¿Puede ser? Puede ser. La verdad, Fernando, que siempre aprendo con vos. Y acá hay una compañera que dice, un privilegio poder escucharlo, colega, muchas gracias por compartir su saber, excelente intervención. Bueno, gracias por compartir la experiencia. Dos palabras interesantes, ¿no? Compartir, compartir. Bueno, pero vamos a darle la palabra a ver si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Me gustó mucho, dice todo lo expuesto. Si vos querés hacer alguna pregunta, algún comentario. Había pensado, mientras que van pensando la pregunta, que saben que les vamos a hacer vamos a pedir un ejercicio a partir del jueves que lo puedan hacer, pero para ir adelantándoselo, ¿no? Que van a leer un material tuyo que les vamos a pasar y vamos a pasarle un video, pero también, a ver qué te parece, se me ocurrió, Fernando, una pregunta que la empiecen a pensar, y es ¿por qué es tan difícil? Una pregunta que hiciste vos, pero que me parece muy importante, porque no hay servicio de salud mental en el Tigre, pero ninguno. Digo, hay unas guardias, pequeñas cosas, pero no como servicio de salud mental. Y esto de por qué es tan difícil eliminar la lógica manicomial en la práctica cotidiana, en cualquier efector, en cualquier espacio de trabajo, ¿no? Me parece que eso es interesante. Pero bueno, a ver si hay alguna pregunta. Acá una compañera pregunta con respecto a las fronteras del poder, ¿a qué se refiere? Bueno, no, en ese texto yo intenté plasmar un poco esto, la importancia que tiene el cuidado, la importancia de meter ahí el cuidado. Precisamente el poder lo que nos plantea es eso. Hagamos la técnica, utilicemos nuestra práctica, hagamos así. Digo, yo tengo mis compañeros acá que hacen la medicación, higiene y confort, alguna técnica, alguna curación, y no hay contacto con la persona, ¿sí? También tiene que ver con esto, con la organización del trabajo que tenemos nosotros. Eso es fundamental también, ¿no? La organización del trabajo nos permite de alguna manera o no llegar al otro de otra manera. Digo, yo estando en el servicio de salud mental, yo pertenezco al servicio de salud mental, puedo hacer un seguimiento de la situación. Mis compañeros enfermeros que están en la atención, ahí en la sala de clínica médica, y hoy tienen ese paciente, mañana le cambian a otro paciente, pasado tienen otro paciente y así.
¿no? No pueden hacer un seguimiento. Pero eso tiene que ver con la organización del trabajo. Eso tiene que ver con que no nos organizamos nosotros para proponer otra lógica de trabajo que no sea la que nos impone la rutina del trabajo desde la tecnología y el procedimiento. Hay una pregunta muy interesante. Después, fíjate, en el caso de los pacientes internados, porque me parece que eso de contra su seguridad y la de terceros es algo que insiste, y me parece que con tu experiencia tenés más que de sobra para contestar. Nosotros el viernes vimos una situación, ¿no? Una persona Espérate, no sé si lo leyeron todos. La pregunta dice, en el caso de los pacientes internados que quieran irse de la institución de forma voluntaria y esto atente contra su seguridad y la de terceros, ¿cuál sería el mejor proceder? Si es así, nosotros como equipo de salud, no digo de salud mental, sino de salud, ¿sí? En el caso del hospital, podemos hacer lo que se llama una internación involuntaria. Ya están todos. ¿Sí? Si realmente esa persona está en riesgo para sí o para tercero, ¿sí? Tiene criterio de internación involuntaria. Nosotros, les decía, el viernes internamos una situación, una persona que hace un mes atrás tomó veneno. ¿Sí? Desde el 2018 hasta la semana pasada, hasta el viernes, ¿sí? Había tenido 12 entradas al hospital, de las cuales 10 habían sido o autoagresión o automedicación, ¿sí? Y las dos últimas, graves, muy graves, todas fueron graves, pero estas más graves, fueron envenenamiento, la penúltima, y la última fue un ahorcamiento, ¿sí? Que la descolgaron porque ya estaba cianótica. Entonces, la persona se despierta el viernes, fue jueves, perdón, el viernes fue jueves de la tarde, bueno, el viernes la vemos de nuevo nosotros y dijimos, bueno, mira, te tenés que quedar, el fin de semana te tenés que quedar. No, yo no me quedo. Entonces ahí uno también tiene que ver esto del riesgo para sí o para tercero y tiene que ver el contexto. Son muchas cosas que por lo menos nosotros tenemos en cuenta en cuanto a los criterios para una internación, ¿sí? Si nosotros tenemos un contexto familiar que es lábil, que no existe y que es contraproducente para la salud de la persona, y es muy probable que no favorezca absolutamente nada y la persona en lugar de calmarse se ponga peor, ¿sí? Entonces, ahí sí está en riesgo. Nosotros decimos está en riesgo, ¿sí? Para sí o para tercero. Y le dijimos, bueno, mirá, te tenés que quedar. Hablamos con la familia estuvo de acuerdo, y bueno, a regañadientes era esa posibilidad de quedarse voluntariamente o la posibilidad de establecer una internación involuntaria, porque de esa manera no se podía ir, ¿sí? Entonces, a regañadientes, aceptó quedarse y bueno, el lunes se fue de alta. Fue impresionante cómo le cambió el semblante a esa persona y el humor, ¿no? Bueno, se estableció una estrategia terapéutica. Esta tarde, antes de estar con ustedes, la vi porque vino a visitar una compañera de habitación que tenía ella y que lo operaban hoy a la tarde, ¿no? Y estuvimos hablando un ratito ahí y la acompañé hasta la salida del hospital. Digo, está esa posibilidad, la tenemos que saber manejar, ¿sí? Porque uno cuando establece, más allá de la sintomatología, que no es que no sea importante, es importante la sintomatología también, ¿sí? Si una persona está, qué sé yo, muy delirante, muy alucinada, con cierto grado de agresividad, son todas manifestaciones que a nosotros nos hacen pensar que esa persona en ese momento no puede irse del hospital, más allá de que quiera irse. Y ahí interviene
Digo, para eso está la ley, el equipo de salud mental, ¿sí? O el equipo de salud, para decir, bueno, es una internación involuntaria. La internación involuntaria, yo no sé si la saben, bueno, la internación involuntaria es una internación que, en donde uno tiene que, obviamente el que decide ahí, por riesgo para sí, para la persona, para tercero, el equipo, ¿sí? Y establece una conexión con el juzgado. ¿Por qué? Y porque el equipo decide que esa persona se quede para que no se vea que nosotros coartamos la libertad de esa persona. Entonces, ¿quién sirve de aval? La justicia. Nosotros, cuando hay una internación involuntaria, dentro de las primeras 10 horas tenemos que avisar al juzgado de turno. Y en las próximas 48 horas tenemos que mandar un informe de la estrategia terapéutica implementada con esa persona. ¿Sí? ¿Se entendió? Ujú. Muy bien. Mira, acá dicen que hay un servicio de psicopatología en un lugar que se llama de Nores y un CAFIS al sur. Perdón, yo refería a un servicio de internación, pero creo que no son, pero bueno, está bueno. Y sé que hay muchas dificultades cuando se necesita realmente una internación, ¿no? En el caso que vos decís. En el Tigre es muy difícil y es muy difícil conseguir que otro hospital de otro lado lo quiera internar. Pero bueno, esto aclaran ahí las Acá, compañeras. Maluca, digo, no sé si es la misma persona o no, dice, cuando se pone en riesgo su persona y un tercero se realiza intervención policial. Por ejemplo, la guardia. Bueno, nosotros acá tenemos una consigna policial que en el caso de ser necesario, ¿sí? La convocamos a la consigna policial. Nos ha pasado que como es un hospital de puertas abiertas, y si por ahí nos ha pasado que algunas personas, no son muchas, pero algunas personas se nos han ido, teniendo a uno en una internación involuntaria. Pero al ya intervenir el juzgado es el que pide, digamos, un pedido de captura para esa persona para que vuelva. Suena feo esto, pedido de captura, pero es así. No, la policía y la justicia no entiende otro nombre. Esa persona vuelva de nuevo al hospital. ¿Sí? Claro, me Interviene la parece policía. que, pero a través ya hay un juez interviniendo. Claro, no se hace, por lo menos la experiencia que tenemos en Buenos Aires, es cuando ha intervenido la policía sin fiscalía y sin juzgado, en general son intervenciones fallidas y hasta pueden producir la muerte, porque los policías se asustan, tiran, no saben manejarse con la persona que tiene un sufrimiento mental. Entonces, nosotros no recomendamos de ninguna manera llamar a la policía en el caso de que haya un riesgo. En todo caso, se llama a la ambulancia, a servicios de Exactamente. emergencia, hasta que se informe al juez y hasta recién ahí la policía, pero nunca la policía como primera instancia. Exactamente. Acá había, hace un tiempo, digo, había un intento de suicidio y se llamaba a la policía. Digo, ¿para qué? Claro, O inclusive se ha llamado por suicidios a la policía. Digo, más allá de que tiene que tener una intervención policial, ¿sí? Pero digo, ¿para qué para un intento de suicidio llamar a la policía? Digo, te llaman a la ambulancia, como dice Maluca, ¿no? Acá lo más importante es la vida de la persona, y bueno, y la que está en riesgo es la vida de la persona. Por lo tanto, los que intervenimos somos del sistema de salud. Y ahí entender que estas son situaciones de salud, no son situaciones delictivas. El suicidio no es un delito, el intento de suicidio no es un delito, consumir tampoco es un delito, digo. Entonces digo, son situaciones de salud, no son situaciones... lo mismo perdón, pero lo mismo el alcohólico, que a veces se pone pesado, insoportable o un poco violento. Hay que llamar a la ambulancia, no a la policía. Tal cual. Acá dice, por suerte, que ya se dispuso una habitación en uno de los lugares para estos casos. Bueno, qué bueno que van
abriendo espacios para las personas que lo necesitan. Claro, digo, esto también es importante. Nosotros acá, medio como dice el Chavo, ¿no? Sin querer queriendo, nosotros acá no tenemos camas de salud mental, ¿sí? Acá el paciente de salud mental es un paciente de salud, ¿sí? Por lo tanto, ocupa cualquier cama. Eso no quiere decir que no tengamos en cuenta la situación. Digo, si es una situación que vemos que es bastante compleja, tratamos, acá son habitaciones de 2 camas, tratamos de que esa habitación esté esa persona sola, ¿sí? Pero bueno, dentro de todo no son muchas las situaciones así, porque también eso, ¿no? El gran prejuicio es eso, ¿no? Que se cree que una crisis de excitación psicomotriz son todas las situaciones de salud mental. Y en realidad, las crisis, nosotros hicimos un porcentaje ahí para sacar, bueno, la cantidad de situaciones de excitación psicomotriz que llegaban acá al hospital, y en realidad correspondía al 7% de todas las situaciones que veíamos nosotros de salud mental, perdón. Entonces, pero cada situación de excitación psicomotriz se vivía como todas las situaciones, ¿sí? Eso también es un estigma, eso también es un prejuicio, ¿sí? ¿Son situaciones difíciles? Claro que son situaciones difíciles, ¿sí? Los otros días estábamos con una situación acá en La Guardia, con un pibito de 15 y 16 años, estábamos con el Nico, y bueno, no quería hacerse una medicación, entonces yo por ahí el loquero me enseñó algunas cosas, ¿sí? Que tienen que ver con el resguardo también de la persona, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Entonces decía, bueno, eh, vamos varios, no vayan nunca solo, ¿sí? Entonces, estaba yo, una compañera, y había 2 camilleros. Cuando aparecimos los 4, y una de las chicas que estaba acá en la guardia de las enfermeras tenía la medicación, automáticamente se dio vuelta y se le colocó la medicación intramuscular. Es una manera también de persuadir la situación, una situación bastante complicada y que necesitaba en ese momento, la aplicación de una medicación, ¿sí? Y en esto también, ¿no? La medicación, que capaz que, bueno, lo dejamos para otro encuentro, pero digo, la medicación es otro punto interesante a ver, ¿sí? Porque la manejamos nosotros, la administramos nosotros la medicación. Y parece ser que nosotros no tenemos consecuencia con eso, ¿no? Entonces, no hacemos una valoración clínica antes, ni sabemos qué es lo que estamos colocando antes de administrar una medicación. Graso error, compañero y compañera, ¿sí? Tenemos que saber qué administramos, tenemos que saber los efectos adversos que produce una medicación, esa medicación, por más que tenga la prescripción médica. Por más que tenga la prescripción. ¿Por qué? Porque nuestra mirada clínica va a decir, no, mire, doctora, a mí me parece que, o doctora, a mí me parece que esta persona no necesita esta medicación porque si le pongo esta medicación se le sube la presión, qué sé yo, ¿no? O no sé, o hace 2 días que está dormido, yo no le voy a poner la medicación porque hace 2 días que no come, ¿sí? Entonces digo, la mirada clínica y el posicionamiento clínico de enfermería ahí es crucial. Porque la medicación es prescrita por el médico, pero es responsabilidad de todo el equipo. ¿Sí? Digo, tengamos en cuenta eso. Y nosotros administramos la medicación. Por lo tanto, debemos saber qué administramos. Ahí hay otras, ¿no? Preguntas. Buenas tardes, tengo una pregunta muy particular. ¿Cómo se maneja dentro de un colegio? Bueno, la palabra maneja ya nos dice algo. Un chico que tiene problemas de crisis emocional, si los llaman y ponen en riesgo a los demás alumnos.
Eso lo Bueno, vamos a ver un poquito en niños. Tenemos una unidad de niños. Ahí Este, hay una aclaración, porque en la provincia de Buenos Aires la policía no puede entrar al establecimiento educativo. Ahí dejamos las ordenanzas. Tiene que ser algo muy específico. Y las autoridades, en principio, tienen que dar lugar, como decíamos antes, a intervención judicial, en principio. sí. Pero a mí me parece, Ahí Patri, más dejamos allá en el chat no, pero mucho la antes situación de de nuestra... eso, mucho antes de ¿Cómo? eso, cuando un chico, hay que ver qué tipo de problemas tiene, pero sí, están hablando de una crisis emocional, es imposible no contenerlo. claro, Tengo Claro. 20 años de trabajo con niños y niñas en situaciones muy vulnerables, inclusive niñitos que consumen, y es imposible no contenerlos. No quiere decir que no sea que no sea difícil. Es difícil, pero la persona que se acerca es como decía Fernando, tiene que tener la confianza del niño. Tenemos que elegir la persona que él confíe. Cualquiera que viene de afuera, y menos con un uniforme, lo va a patear, lo va a pegar. El niño y la niña es un niño y es una niña. Tenemos que pensar que hay gente que los denuncia. Los niños son sujetos de derecho y no, a ver, tenemos que cuidarlos por sobre todas las cosas, lo cual no quiere decir que hay situaciones emocionales que generen crisis difíciles, por supuesto. Por supuesto está bueno llamar a la ambulancia, que vaya personal de salud especializado, pero siempre con alguien de la escuela que el niño confíe. No necesariamente la familia, porque la familia en general es la causa, ¿no?, de la crisis hay una emocional. pregunta que hace Jimena acá que está buena. Dice, somos una guardia de 24 horas, ingresan pacientes con intento autolítico, se pide ambulancia y derivación, pero no es trasladada hasta que no tenga intervención. ¿No debemos tener un lineamiento protocolar? Sí, debería haber un lineamiento protocolar. La provincia tiene lineamiento protocolar, la provincia de Buenos Aires, que están muy buenos. Además, nosotros tomamos mucho de eso también. El protocolo es interesante porque tranquiliza, ¿sí? Y aparte ordena, ¿sí? Sí hay que reverlo permanentemente, sí hay que modificarlo para que no quede cristalizado ahí, ¿no? Pero el protocolo es interesante y debería haber un protocolo para traslado, para derivación, ¿sí? Y se supone que cualquier situación, eso un intento autolítico, es una urgencia subjetiva. Se supone que un médico y un enfermero dentro de un servicio de emergencia, cualquiera sea, debería tener manejo de este tipo de urgencias, porque son de las urgencias más que se dan más últimamente, ¿sí? Nosotros calculamos acá, en la guardia, entre un 18 y un 22% las situaciones, la incidencia que tiene salud mental en la guardia. Por lo tanto, esas son urgencias que ingresan de salud mental a la guardia. ¿Sí? Sí, digo, Sí, se han deberíamos saber convertido. manejar como médico, como enfermero, eso. Está bueno porque es como vos decís, a veces es imprescindible el protocolo. De todas maneras, también esto que decís, ¿no? Cuando aumentan ciertas situaciones como esto, las autolesiones o, o los suicidios o los intentos de suicidio, hay que ponerse a pensar en la época, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las causas históricas, el contexto, y qué proponemos, porque en general son jóvenes, en general son adolescentes y jóvenes, en general, que no tienen espacios sociales, que no tienen proyecto de vida, que no tienen ropa como el modelo propone para ser hegemónicos, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que la emergencia la tomamos, pero tenemos que pensar en la promoción y prevención de la salud de los adolescentes.
en espacios comunitarios que los alojen para su espacio social, cultural. Este tipo de propuestas, les vamos a pasar unos videitos para que vean algunos situaciones, pero ustedes también tienen, creo que tienen el centro Eva Giberti de adolescentes, que es muy bueno. Digo, pensar también antes de que ocurra, ¿no? Sí, aquí Nores dice, aquí hay un consentimiento que se firma en caso de alta voluntaria, pero no deberían firmarla los pacientes en el caso de los pacientes que ingieren medicación. Fue un error, seguramente, del médico y de enfermería. Todos somos parte responsable. Una noche al irme del servicio, fue un vecino quien me dio aviso que una paciente descalza deambulaba por la calle. La pude reingresar porque pude escucharla sobre el motivo que la llevó a ingerir pastillas. Creo que no hay voluntad en este caso, falta conciencia del tema. Está bueno ese tema también porque el consentimiento informado es toda una cosa que precisamente uno tiene que estar consciente cuando firma un consentimiento, ¿no? Y muchas veces el consentimiento no significa que tenga el alta voluntaria, es otra cosa. Consentimiento es una cosa y el alta es otra cosa, ¿sí? Y les digo, el alta voluntaria tampoco existe, por lo menos lo que manejamos nosotros, ¿sí? Si el paciente o la paciente se quiere ir, bueno, se va, digamos, están todos sus derechos, salvo que nosotros detectemos que está en riesgo para sí o para tercero, ¿sí? Pero el consentimiento solo se firma cuando la persona está consciente de lo que firma, ¿sí? Si no, es imposible firmar un consentimiento. Eso es negligencia. Y está buenísimo lo que hiciste. Digo, viste, por ahí cuando uno genera un espacio de escucha, aún en esta situación bastante complicada, y la persona escucha, la persona muchas veces revierte la situación, ¿no? Bueno, faltan unos 8 minutitos, 10 minutitos, ¿no? Bueno, ahí hay alguien que acuerda conmigo. Siempre fui una desacatada. Reconocer que hay un contexto difícil para la juventud, clave, promoción y prevención, sí. Yo estoy convencida que para los niños y para los jóvenes, lo que pasa es que tenemos que tener apoyo político, las enfermeras solas no podemos, pero sí tenemos que trabajar con otras organizaciones del barrio. Tenemos que promover con las organizaciones del barrio, transmitir la preocupación, que los clubes que hagan espacio y que le den lugar a estos pibes, porque muchas veces son excluidos. Entonces, este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. No vamos a poder armar espacios culturales solos, pero sí podemos, en vez de salir a las escuelas a dar charlas, generar en las organizaciones comunitarias, en las iglesias, espacios para que estos pibes sean alojados. Concientizar a la gente para que ellos que tienen los recursos lo hagan. Pensando en esto también que trae la compañera con respecto al chico, al problema en la crisis emocional dentro del colegio, ¿no? El Sí. colegio, bueno, obviamente uno trabaja en salud, ¿no? Pero digo, debería tener o debería generar espacios en donde los chicos sepan que pueden ir cuando están mal, ¿sí? Y debería generar espacios de cuidado, precisamente, en donde acudir. De hecho, bueno, nosotros acá tenemos eh, los psicoeducativos, ¿no? Los equipos, los equipos psicoeducativos, me parece que se llaman, que son equipos de psicólogos y psicopedagogos que están dentro de la institución. Pero aún así, siempre hay una referencia. Siempre los pibes y las pibas tienen una Sí. referencia, ¿sí? O un profe, un amigo, un compañero, ¿sí? Uh-huh. Digo, siempre hay una llegada diferente ahí, ¿no? Eh, pero bueno, tomo lo que dijo también Maluca en ese sentido y coincido, hay que ver la crisis, cómo se da, en qué marco. Sabemos,
qué sé yo, a nosotros nos tocó ir los otros días por un tema de bullying a un colegio, por una chica que llegó acá, y fuimos a hablar con la directora, y la directora, bueno, dice, bueno, acá no se habla más de eso, acá no pasó nada. Y no, y no, esto, cuando más tenemos que hablar de eso, precisamente. Claro, Digo, también esas cosas pasan dentro de las instituciones. asesorar, acompañar un poco a los docentes que a veces hacen macanas y que nosotros los podemos también acompañar y aconsejar un poco. Bueno, estamos llegando al final de la clase. Acá dice excelente la clase. Creo que yo también pienso que fue excelente. Gracias, Y Maluca. ahí, Yo me querés mucho. pero nos conocemos dentro de la profesión y creo que nos respetamos mucho mutuamente. Yo creo que los dos hemos aprendido uno del otro y esto nos ha ayudado mucho y es lo que la invitación siempre al resto de los compañeros y compañeras trabajadoras. Bueno, creo que además ha habido una gran concurrencia, seguramente van a verla otros que hoy no han podido, y en el trabajo estoy pensando que si bien son estas expositivas, estas clases sirven, estoy pensando que a lo mejor vamos a dar más de una sincrónica, pero pasar algún videíto, alguna cosa, y no solo trabajos escritos, ¿no? Digo, uno también va aprendiendo y cambiando en la marcha. Así que bueno, no sé, Patrick, ¿quieres comunicar algo? Esperamos tu palabra. No, muchísimas gracias a la intervención de todos, porque enriqueció muchísimo las preguntas, por ejemplo, pensar desde lo último, ¿no? Que la compañera hizo pensar en las escuelas, qué pasa en las escuelas. A mí me hizo llevar a lo que empezó Fernando a decir, ¿no? Que todos a veces somos un poco agresivos, somos un poco esto, ¿no? Que alguien puso ahí muy divertidamente, todos somos tóxicos, eh, todos intervenimos de alguna manera en las instituciones y les damos esa característica. Y esperamos que este seminario nos ayude a que esta intervención nuestra en estas instituciones nos permitan trabajar de otra manera. Hace poquito le contaba a Maluca lo que pasaba en una escuela, hacemos educación de adultos y estas mujeres que eran a sus hijos, nos decían lo angustiados que estaban cuando llegaban tarde y la portera le hacía juicio de valor por llegar tarde, que en realidad es una situación que se está dando mucho en la provincia de Buenos Aires porque han sacado las frecuencias de colectivos y esto altera nuestra calidad de vida, ¿no? Y aquellos que tomamos 3 o 4 colectivos realmente nos provoca mucha angustia el viajar, pero no solo eso, sino que cuando llegamos a la institución somos juzgados, no somos bien recibidos. Entonces estas instituciones a veces, en cambio de alojar, dar la bienvenida y abrazar, por ejemplo, a niños y a jóvenes, terminan eh, siendo poco amigables y alejándolos de estos lugares. Y son esas lógicas que decía Fernando, ¿no? Las lógicas institucionales, que lo hacemos en los hospitales, lo hacemos en las escuelas, lo hacemos. Así que pensar nuestras prácticas y encontrarnos en esto nos hace pensar en todo eso que somos la mano del Estado, somos la cara del Estado, la sonrisa del Estado. Así que gracias, Fernando, y gracias a las compañeras que llevaron preguntas y intervenciones que nos hacen pensar por otros lados también, lo que hoy Fernando trajo y Maluca también, así que muchísimas gracias. Bueno, Bueno, ahí Nores, Perdón, Maluca. Nores es una institución. Nores es una institución, la estoy viendo, la estoy conociendo. No, en esto del suicidio, bueno, una de las cosas que vamos a ver también es el tema del suicidio, ¿no? O el intento. Claro, sí, sí. Y es cierto, la serie de La adolescencia la última unidad creo que es muy importante, pero la dejamos al final para que ya haya sido amasado un montón de cosas, es la de urgencia subjetiva, ¿no? Y cómo actuar, no técnicamente, pero la urgencia subjetiva es una de las tareas más difíciles,
para nosotros y para cualquier trabajador de la salud. Es más difícil una urgencia subjetiva que un politraumatizado. Para el paciente quizás no, pero porque el politraumatizado, bueno, también es gravísimo, pero la urgencia subjetiva, y yo tengo otra, que es la urgencia social, ¿no? Cuando ya la persona, que creo que un compañero lo planteó, llega y están cerrando el centro de salud y no puede venir en otro horario porque pierde el trabajo y nadie lo atiende y está en una emergencia social también. Bueno, pero eso lo dejamos para la última unidad que va a tomar Luciana Luna. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Les mando un abrazo grandote. gracias a todos y todas también. Chau, chau. Nos vemos.